Buenos días, soy la doctora Leonardi del Servicio de Nefrología y Diálisis del Hospital Urquiza y en esta ocasión vamos a ver embriología renal. Conocer las bases de la biología celular y molecular en la formación de los órganos renales es de gran utilidad no solo para entender el desarrollo renal, sino también comprender diversas anomalías congénitas y las respuestas del riñón ante la injuria. En los mamíferos y vertebrados en general, el sistema urinario y reproductor tienen el mismo origen ontogénico. Es decir, ambos sistemas se desarrollan a partir de un doble engrosamiento del mesodermo, denominado mesodermo intermedio, o crestas urogenitales. Al final del desarrollo, ambos sistemas constituyen estructuras independientes y separadas funcionalmente, aunque no anatómicamente, como es en el caso del hombre, donde la uretra sirve tanto para el transporte de la orina como del semen. En el desarrollo renal de los vertebrados se forman tres estructuras que están temporal y espacialmente relacionadas, denominadas pronefro, mesonefro y metanefro. Son tres fases sucesivas que empiezan con la formación o la aparición del pronefro. Y esto ocurre a comienzo de la cuarta semana de gestación o día 22. Entonces, en el embrión humano, la primera evidencia del aparato urinario es la aparición de un grupo de cordones epiteliales distribuidos en forma segmentaria. Estos cordones se diferencian del mesodermo intermedio, como ya habíamos dicho, y son denominados nefrotomos. Los nefrotomos entonces se conectan o desembocan lateralmente en un par de cordones néfricos primarios y estos cordones néfricos primarios se van a extender en sentido hacia la cloaca, es decir, longitudinalmente hacia la cloaca, estimulándola y dando lugar a la formación del mesonefro. Esta primera estructura, es decir, el pronefro, no es funcional en el ser humano, sí en vertebrados inferiores, pero si falla o no se forma en esta semana de gestación, va a dar lugar a la agenesia renal. Los estadios iniciales del desarrollo del aparato urinario dependen de la acción del ácido retinoico, y este factor es tan importante porque establece los límites cráneo-caudales del sistema urinario temprano. La respuesta a esta señal es la expresión de factor de transcripción PAX2 y PAX8 que inducen una molécula denominada LIM1 en el mesodermo intermedio. La inducción de LIM1 es necesario para la agregación de células mesenquimatosas en el mesodermo intermedio, lo que va a dar lugar a los conductos pronéfricos. Entonces, conforme estos conductos néfricos primarios se extienden en sentido caudal, estimulan al mesodermo intermedio para formar un grupo de túbulos segmentarios. Esta conversión de células mesenquimatosas del mesodermo intermedio en los túbulos epiteliales dependen, como ya dijimos, de la expresión de un factor de transcripción PAX2. En ausencia de esta molécula no se va a producir el desarrollo posterior de los túbulos renales. Y es así como a fines de la cuarta y comienzos de la quinta semana de gestación queda conformada la segunda estructura transitoria en los humanos y vertebrados superiores. Los nefrones mesonéfricos entonces constituyen la primera unidad funcional en el embrión humano. En la foto de abajo, que es un corte transversal, vemos la unidad mesonéfrica típica que consta de un glomérulo vascular primitivo que va a estar rodeado en parte por una cápsula epitelial glomerular. La cápsula glomerular se continúa en un túbulo mesonéfrico contorneado que está circundado por una red de capilares. Cada túbulo mesonéfrico se vacía por separado en la continuación del conducto néfrico primario que se convierte en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Es decir, hasta un total de 40 nefronas mesonéfricas pueden drenar en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Y en esta etapa tenemos dos factores importantes, que es el factor de transcripción PAX2 y el WT1, que es el gen supresor del tumor de Wilms, y estos factores regulan la transformación de mesénquima en epitelio para dar lugar a la formación de la cápsula y de los túbulos. Es decir, que en esta etapa hay transformación de las células mesenquimatosas en células epiteliales.
Entonces, vemos que a partir del blastema metanéfrico por transformación de mesénquima en epitelio se va a formar el epitelio de la nefrona, endotelio, mesangio y células de la pared vascular. Y a partir de la yema ureteral, por ramificación se van a formar el epitelio de los conductos colectores, urotelio de la pelvis renal, uréteres y trígono vesical. Bueno, hasta acá vimos que por el gen supresor del tumor de Wilms se estimula la transformación del mesénquima en epitelio. Se va a ir condensando o aglomerando células del mesénquima en un sector cercano a la cloaca, que forma lo que ya vimos el blastema metanéfrico. Este blastema metanéfrico produce un factor neurotrófico derivado de la glía que estimula células del conducto de Wolff que tienen expresado receptores CRET para que se forme la yema o el brote ureteral. Hasta acá vimos eso. A su vez, la punta de las ramificaciones de la yema van a empezar a producir factores de crecimiento, como es la interleuquina 6, el factor de crecimiento fibroblástico, que generan la transformación de mesénquima en epitelio. Estas imágenes de inmunofluorescencia muestran cómo la yema ureteral empieza a alargarse y a ramificarse hasta 15 veces, lo que va a dar lugar al sistema de conductos colectores. Y a partir del blastema metanéfrico que rodea esas puntas se van a formar los túbulos renales. Acá vemos esquemáticamente cada punta de la ramificación de la yema que va a estar estimulada por el factor neurotrófico derivado de la glía a partir del receptor CRET. Se generan factores de crecimiento que transforman las células mesenquimatosas en epitelio. Y un dato importante es que el BMP4 a nivel de la punta de la yema es inhibido por GREM1. Pero a nivel más proximal de cada ramificación va a inhibir la ramificación e inducir en el epitelio ureteral la formación de uroplaquinas que le van a dar impermeabilidad al uréter. ¿Y cómo se forma la nefrona? Como ya vimos, a nivel de cada punta del brote o de la yema ureteral quedan condensadas las células mesenquimatosas, es decir, las células del blastema. Luego se forma la vesícula nefrogénica, que son nada más que células polarizadas unidas al brote antes de la segmentación. Entonces, esta vesícula sufre una pequeña o una primera hendidura o invaginación que le da el cuerpo en forma de coma y una segunda hendidura que forma el cuerpo en forma de S. Por esa segunda hendidura es que entran las células endoteliales, forman el epitelio visceral, se fusiona con el brote ureteral y así queda el glomérulo capilarizado. Con respecto a la formación del glomérulo, este se forma en el extremo más proximal del cuerpo en forma de S, cuando las células precursoras comienzan a expresar proteínas específicas de podocitos, principalmente el factor de crecimiento del endotelio vascular, que va a atraer angioblastos y células endoteliales para formar el ovillo vascular. Entonces, en esta imagen lo que vemos es un riñón en un corte histológico de un embrión de 7 semanas, donde vemos diferentes estadios. Es decir, cada punta de la yema ureteral va a tener una condensación del mesénquima con una polaridad que va a dar lugar a una vesícula. Hay cuerpo en forma de coma con una primera hendidura, cuerpos en forma de S con 2 hendiduras, y la diferenciación y formación del glomérulo primitivo o glomérulo embrionario. Lo que vemos es que diferentes estadios en la formación del glomérulo en un mismo tiempo, ya que es un corte histológico de un embrión de 7 semanas. Y finalmente tenemos el metanefro, que es el riñón definitivo en mamíferos. Comienza a formarse a principios de la 5ª semana y es funcional en la semana 9 de gestación. Entonces, muy cerca de la zona de la unión con la cloaca, el conducto mesonéfrico desarrolla una pequeña evaginación
denominada yema o brote ureteral. Para que se entienda mejor, en este esquema que tenemos en color gris, vamos a ver cómo las células del mesénquima comienzan a condensarse y forman el blastema metanéfrico, que es la figura A. Ese blastema metanéfrico comienza a producir un factor llamado factor neurotrófico de la glía, que estimula las células del conducto de Wolff que tengan el receptor CRET, ¿sí? Esa inducción de esas células del conducto de Wolff son necesarias para que se forme la yema o el brote ureteral. Y de esta manera comienza a interactuar el blastema con la punta de la yema ureteral, que se va a ir ramificando para dar lugar al riñón, a la formación del riñón definitivo. Ahora empezamos a ver cada gen por separado. Vamos a ver que el gen supresor de Wilms es un gen regulatorio temprano. Ya lo nombramos al principio, promueve la transformación de mesénquima en epitelio. Y si existe mutación del gen, puede producir cualquiera de estas anomalías, como aplasia, hipoplasia, displasia, nefroblastomatosis focal, nefroma mesoblástico y hasta tumor de Wilms. Otro factor que es importante en la organogénesis renal es el factor de crecimiento fibroblástico y principalmente su receptor tipo 2, que es fundamental en la morfogénesis ureteral. Cuando este factor se pierde o existe alguna mutación, vamos a ver que la patología que más se asocia es el reflujo vésico-ureteral. Esto es importante por la gran prevalencia que hay de esta patología. En cuanto a los receptores del ácido retinoico, la vitamina A es muy importante en la embriogénesis y en la nefrogénesis. Ya vimos que inicialmente cuando vimos pronefro, vimos que determina los límites craneocaudales del sistema urinario primitivo y se han estudiado ratas con déficit de vitamina A y se ha visto desde aplasia, riñón en herradura, anomalías del crecimiento del brote ureteral. Es decir, el ácido retinoico también es importante porque mantiene la expresión del receptor CRET en el brote ureteral. Este es un artículo sobre el rol de la vitamina A en el desarrollo de hipertensión arterial. Sabemos que la vitamina A y sus análogos son importantes reguladores tempranos en la proliferación, diferenciación, función inmune y apoptosis del sistema urinario, que los riñones son órganos diana para la acción del retinol. Y les dejo este artículo por si lo quieren leer, pero lo que se vio que en roedores con leve deficiencias de vitamina A resultaron en una reducción del 20% del número de nefronas. Los seres humanos con un extremo inferior del número de nefronas van a estar más predispuestos a sufrir hipertensión arterial primaria. Respecto a la apoptosis en el desarrollo renal, sabemos que hay un pico de muerte celular en la zona nefrogénica que ocurre varios días antes del nacimiento y existen varios factores reguladores. El factor de crecimiento epidérmico que reduce la apoptosis, el protooncogen BCL2 protege a las células de la apoptosis, la osteopontina y la galectina inducen la apoptosis. ¿Y por qué es importante esto? Por las enfermedades quísticas. Se vio que la enfermedad renal poliquística se ha relacionado con un aumento de la apoptosis y que en ratones con deficiencias del protooncogen BCL2 desarrollan enfermedad renal multiquística. Respecto a la tubulogénesis, los factores que regulan la tubulogénesis son el factor de crecimiento hepatocitario, la metaloproteinasa de la matriz 9, la proteína morfogénica ósea y el factor de crecimiento transformador beta. Este último es un factor que pertenece a una familia de polipéptidos que tiene, entre otras funciones, modular la proliferación y diferenciación. ¿Cómo actúa este factor de crecimiento? Inhibiendo la morfogénesis por ramificación y la tubulogénesis y todos los factores de crecimiento que inducen ambos procesos.
Bueno, en la formación del mesangio es fundamental el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, comprende una familia de citoquinas que participan en el desarrollo renal y en diversas enfermedades como la proliferación de células mesangiales, la inducción de la fibrosis intersticial. Hay varios dímeros, actualmente hay 4 dímeros. En el 2000 se identificó un nuevo miembro de la familia, que era el dímero C, y con este último dímero se vio que en algunas glomerulopatías, como la glomerulopatía membranosa, la glomerulopatía del trasplante o la enfermedad de cambios mínimos, había un aumento significativo de este factor de crecimiento. Bueno, la vasculatura renal se forma por 2 mecanismos, vasculogénesis y angiogénesis, y la diferencia es que la vasculogénesis es la diferenciación del mesénquima en endotelio vascular y la angiogénesis es por crecimiento de capilares existente. Durante la diferenciación endotelial, las células endoteliales expresan 2 receptores para el factor de crecimiento del endotelio vascular, el receptor 1 y el receptor 2. Sabemos que el factor de crecimiento del endotelio vascular es un mitógeno de células endoteliales que estimula tanto la angiogénesis como la permeabilidad capilar. Respecto al desarrollo funcional, la producción de orina comienza alrededor de la 9ª y 10ª semana de gestación y, como ya dijimos, se empieza a formar en el metanefros. El filtrado glomerular se correlaciona con la edad gestacional, alcanza valores del adulto al año o 2 años de vida. La creatinina sérica también varía con la edad, desciende a partir del 2.º día postnatal hasta el 3.er mes, que alcanza valores entre 0,2 y 0,4 miligramos decilitro. En prematuros estos valores son más altos, justamente porque el número de nefronas es menor, la capacidad de concentrar la orina es menor que el adulto porque tiene nasas de Henle más cortas. Y con respecto a las malformaciones congénitas del aparato urinario, estas son las más frecuentes, las vemos en un 3 a un 4% de los nacidos vivos y es la principal causa de enfermedad renal crónica. Dentro de las más frecuentes se pueden ver agenesia renal unilateral en un 0,1% de todos los adultos, agenesia renal bilateral que se ve en 1 de cada 3.000 o 4.000 nacidos vivos, hipoplasia renal unilateral, riñón supernumerario, duplicación completa del uréter, duplicación parcial del uréter y posiblemente estas duplicaciones puedan surgir de alguna yema ureteral bifurcada. Y los riñones pélvicos. Este tipo de riñones no puede migrar fuera de la cavidad pélvica porque la arteria mesentérica inferior, que es rama de la aorta, los bloquea. Estos tienen mayor incidencia de infecciones y obstrucciones ureterales. Otro tipo de malformación son los riñones en herradura, que los vemos en 1 de cada 400 individuos. En la mayoría de los casos son asintomáticos, pero en ocasiones pueden producir dolor u obstrucciones ureterales. Y como conclusión, decimos que la nefrogénesis es un proceso activo de proliferación, diferenciación y muerte celular que están controlados por la expresión de genes que están altamente regulados y que son muy específicos. Vimos que las mutaciones de estos genes dan lugar a malformaciones que muchas veces constituyen la principal causa de insuficiencia renal terminal en niños. Por eso es muy importante, sé que es algo que puede resultar tedioso y difícil de comprender, pero es importante entender la nefrogénesis para poder entender malformaciones renales y más adelante respuestas del riñón a diferentes injurias. Hasta acá es embriología, les dejo en la última diapositiva la bibliografía y muchas gracias.